Ok, muy bienvenidas. ¿Cómo están todas mis hermanas aquí en Macedonia? Bienvenidas. Ay, 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 otra vez. Corten, borren. Aquí, a ver. ¿Están bien todas mis hermanas aquí? Sí. Qué bueno, me alegro. Y también damos la bienvenida a todas nuestras amigas y hermanas que se conectan en la transmisión. Estamos en pleno estudio de nuestro libro La armadura de Dios. Este libro que recomendamos, por favor, cómprenlo y tengan todas sus tareas, sus lecturas. Hemos estado deteniéndonos específicamente ahora en lo que ha sido este elemento de la coraza de la justicia, porque ya hace dos semanas nos dimos cuenta que antes de vestirnos con la coraza tenemos que desechar varias cosas de nuestra vida pasada que a veces todavía están aquí. Entonces, damos gracias a Dios por el apóstol Pablo, y yo siempre, es uno de mis anhelos conocerlo a él también. Obviamente nuestros ojos van a ir directo al Señor cuando lleguemos al cielo, a alabarle, pero entre los que queremos conocer es, por lo menos para mí, Daniel, el apóstol Pablo, Esther, esa valiente Esther que ya empezamos a leer hoy día, y qué obediente jovencita, cómo siguió las instrucciones de su primo, y fue tan bendecida por su obediencia. Entonces, bueno, tantos héroes para nosotros de la fe que no quitamos los ojos de nuestro Señor, porque sin duda fue Dios el que estuvo en sus vidas, ¿no? Y les usó para hacer un impacto y para proteger el pueblo de Israel. Imagínate a esta jovencita. Entonces, damos tantas gracias a Dios porque el apóstol Pablo, que está aún ahí en esa prisión escribiendo, está en la prisión, y decimos, ¿por qué llegó a la prisión? Bueno, muchos pasajes de la Biblia también nos muestran que Pablo estaba ahí por causa del Evangelio, por ser fiel a Dios, por obedecer el mandato que Dios le había dado. Aún entonces, en medio de toda la oposición, él está ahí en esa cárcel y tiene esta escritura para los efesios, estos consejos que han sido de tanta bendición también para nosotros en este tiempo. Y estamos en el capítulo 6, en estos pasajes del capítulo 6 de Efesios. Yo las invito a que todas abran ahí su Biblia, pero vamos a estar moviéndonos en otros pasajes también del apóstol Pablo, ya sea aquí en Efesios como en otros pasajes que voy a mencionar en un momento. Entonces, capítulo 6, digo bien, el versículo 10 de la carta a los Efesios nos menciona dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta en el momento en que nosotras enfrentamos una batalla espiritual. Estamos en medio de una batalla espiritual. Recuerdan, esto ha sido nuestro tema todo el tiempo, y por eso mismo en este momento también quiero orar otra vez. Quiero tener una oración. Hemos tenido varias situaciones que nos han distraído un poquito y queremos tener una oración para que el Señor bendiga este tiempo. Bendito Señor, te damos gracias por este momento en donde vamos a tu palabra y queremos escuchar tu consejo. Y en este momento, Señor, te pido que tú uses mi vida como un vaso que está en tus manos, Señor. Te pido que tú me perdones mis pecados y que en este momento, Señor, seas tú el que esté tocando cada uno de nuestros corazones con tu consejo. Te pido concentración para todas mis hermanas, y que cualquier cosa que tú sabes que está sucediendo en el aire, Señor, en estas huestes espirituales de maldad que quieren oponerse a este tiempo, Señor, que tú nos ayudes y nos fortalezcas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y como les decía, el versículo 10 de este capítulo 6 nos va a decir la manera en que nosotras tenemos que enfrentar esta batalla espiritual. Atención, pongan sus ojos ahí en el versículo 10. Es una batalla que es constante. El diablo nos está observando
todo el día, con mucha atención, con mucha cautela, Él nos va a hacer mucho ruido, Él no quiere llamar nuestra atención, es más, Él quiere que nosotras estemos desprevenidas, Él quiere que nosotras estemos distraídas y Él quiere que nosotras estemos débiles en la fe. Así que va a encontrar la manera de hacernos caer en una tentación y tenemos que estar atentas. Dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí están las dos palabras claves que yo te aconsejo que subrayes ahí en tu Biblia. Según este versículo, la manera que tenemos que enfrentar nuestras batallas espirituales es fortalecidas, pero no fortalecidas en nosotras. Dice ahí, en el Señor, fortalecidas en el Señor. Y, en segundo lugar, en el poder de su fuerza. Qué importante sería recordar en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras debilidades, cuando estamos ahí en todo el fragor, en todos los ruidos de nuestras luchas espirituales, hacer silencio y recordar estas verdades de la palabra de Dios. Estas verdades, como también en Efesios capítulo 3, versículo 20, que el mismo apóstol Pablo, en la misma carta, en el capítulo 3, versículo 20, nos va a recordar. Mira, atentas. Capítulo 3, verso 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Una de las verdades que destacan este texto, según lo que estaba leyendo en un comentario de William MacDonald, es el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Te fijaste ahí? Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Y me encanta pensar en lo que este comentarista decía. El poder de Dios se ve en la manera en que Pablo hace una pirámide, si te pones a pensar en este texto, de palabras para describir la abundancia, la sobreabundancia de bendiciones que tenemos. Por ejemplo, tenemos un Dios, dice ahí el texto, y aquel. Un Dios que es poderoso. ¿Poderoso para hacer qué? Dice, continúa diciendo. Para hacer, dice, lo que pedimos. Pero no solamente lo que pedimos, sino que también agrega ahí, dice, para hacer lo que pedimos o pensamos. Y me encanta porque, Señor, muchas veces no sé qué pedir, pero Él hace lo que pedimos, pensamos, dice, poderoso para hacer todas las cosas mucho más allá de lo que pedimos o pensamos. Entonces, estoy pensando en mi amiga Lulu, ¿no? En este día hemos estado todo el día orando, especialmente por esta situación de salud de mamá. Y hemos pedido, y hemos pedido, y hemos pedido. Y Él ha contestado, Él ha hecho y ha respondido en nuestras oraciones, porque es poderoso. Poderoso para hacer todas las cosas más de lo que pedimos o pensamos. Porque otra vez, muchas veces no sabemos qué pedir. Y Él hace algo más poderoso de lo que pedimos o pensamos. Después sigue el texto y dice que además Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. O sea, no se queda solamente en lo que nosotros podemos pedir. No, Él hace mucho más abundante. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Y ese poder, dice el texto, actúa en nosotros. Entonces, ¿te fijas? Cuando tenemos esta lucha espiritual, esta batalla fuerte, con mucho ruido, con mucho temor, mucha desconcentración de dónde tenemos que estar, en la posición de nuestra batalla, bueno, ahí tenemos que callar y ver que Dios es el poderoso, el poder de Dios que nos transforma y mueve para fortalecernos en Él, según el texto. Otra vez, capítulo 6, verso 10, que estamos
meditando. Dice, la palabra fortalecidos, ahí en el verso 10, en el original nos da la idea de hacer un esfuerzo. Hacer un esfuerzo. ¿Qué significa esto? El apóstol nos está invitando que cuando nos fortalecemos en el Señor, cuando hacemos ese esfuerzo, descansamos en el Señor, descansamos en el Señor. ¿Por qué? Porque confiamos en los propósitos que Él tiene en medio de todas nuestras pruebas que estamos pasando, en medio de la salud de una persona que amamos, en medio de las situaciones financieras complicadas, las relaciones familiares. El Señor tiene el control y descansamos. Hacemos el esfuerzo y descansamos en Él. No solamente descansamos en Él, en segundo lugar, cuando nos esforzamos, también entendemos que tenemos que dedicar más tiempo a Él, más tiempo a Dios, más tiempo a su palabra. Descansamos, dedicamos. ¿Estás dedicando tiempo a Dios? ¿Estás dedicando de verdad tiempo y calidad de tiempo en oír la palabra de Dios? En la manera en que tú te rindes a Dios y descansas en Él y le dedicas tiempo a Él, entonces vas a entender que dependemos de Él. Dependemos de Él. Dependemos para que nos guíe en nuestras decisiones. Dependemos para que Él nos dé sabiduría en cómo enfrentar situaciones. Dependemos para que Él nos dé discernimiento. Discernimiento otra vez para tomar decisiones sabias, como guiar los hijos, qué voy a estudiar, con quién me voy a casar, decisiones importantes. Dependemos de Él porque nosotros no tenemos fuerzas, dependemos de sus fuerzas, de su poder, dependemos de Él para vencer las tentaciones. El llamado entonces y el consejo que el apóstol Pablo nos está haciendo aquí en Efesios capítulo 6, verso 10, a todos los hermanos en la fe, porque también es súper destacable, ¿no? Que ahí dice, en el Señor. Entonces, lo hace a los hijos que tienen el poder del Espíritu Santo de Dios, ese poder que nos da amor y dominio propio. Y ojo, porque este texto de 2 de Timoteo 1:7, que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, va a ser nuestro texto clave en esta tarde. Así que anota ahí en tu libro o donde estés haciendo tus notas. 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 es el texto clave que nos va a ayudar para lo que venimos hablando hace un par de semanas, ¿no? Esa necesidad de desechar todas estas ropas, todos estos pesos, todas estas cosas que nos impiden vestirnos de la coraza de justicia. Entonces, como les digo, es importante oír, pero no solamente oír, sino que queremos operar el mandato que se nos está entregando en esta noche. Por eso todas estamos aquí escuchando, pero queremos ponerlo en práctica. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Es un texto muy conocido, ya lo sabemos, pero ahora cuando veas ese texto vas a pensar que nos fortalece en el sentido de que nos hace esforzarnos, nos hace descansar en Él, dedicar más tiempo y depender de Él. Entonces, las batallas espirituales requieren armas espirituales. Por eso el apóstol Pablo está describiendo en detalle el mejor equipamiento de la armadura de Dios, ¿sí? Y hemos estado viendo, jamás podríamos vencer a nuestro enemigo espiritual vestidas por nuestras propias armas. Estas ideas que yo traigo, estas experiencias que yo tengo, o estas capacidades que yo tengo. Así no vamos a tener victoria. La verdad es que nuestra carne está bien devastada por el pecado. Nuestras perspectivas terrenales no significan nada a la hora de enfrentar al enemigo. ¿Sí? Entonces, me encanta la historia que leemos ahí en 1 Samuel capítulo 17. A ver si más o menos te vas recordando. Un jovencito, que lejos de andar buscando en qué entretenerse, lejos de andar buscando la manera de no aburrirse o andar con sus amigos por ahí, su enfoque fue derribar
en el nombre del Señor y en su poder al enemigo de su pueblo. Este jovencito era muy consciente de quién estaba con él, quién era el que estaba con él. Y su fe estaba tan firmemente aferrada al poder de Dios que fue capaz de enfrentar a uno de los gigantes más temidos en esa época. David, el rey David, con tanta confianza se pudo enfrentar a este gigante tan intimidante, pero que fortalecido en el Señor y en su poder pudo vencer. Este joven pastor, dice el verso 45 del capítulo 17 de Primera de Samuel, llegó a decir así: tú vienes, le dijo al enemigo, ¿no? A Goliat, allá arriba, tú vienes, me lo imagino, contra mí, armado con espadas, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. A quien tú has provocado. Y vuelvo a pensar en este jovencito, porque era un jovencito cuando estuvo en ese momento enfrentado a Goliat. Y hoy día observamos tantos jovencitos que en lugar de enfrentar sus enemigos, esquivan y están más preocupados de, como les decía, en qué me puedo entretener, en qué me puedo... estoy muy aburrido. Esa es una palabra muy se escucha mucho en nuestro ambiente de jóvenes, ¿no? Tenemos que ayudarlos a mirar la perspectiva de lo que es correcto. Hermanas y nosotras, afirmemos nuestra mente y corazón, que cuando la fe sea nuestro escudo, ¿sí? Estamos en este momento aquí estudiando lo que es la armadura de Dios y hemos estado buscando diferentes elementos. Pero mira, cuando la fe sea nuestro escudo, cuando la verdad sea nuestro cinturón, ese que nos ceñimos bien fuerte, cuando la salvación está en Cristo, entonces esa salvación que nos brinda la paz, nos ponemos el casco, nos ponemos la justicia, la coraza de la justicia, y entonces con la palabra de Dios podremos defendernos y atacar al enemigo de nuestras vidas. Amén. Entonces, hemos estado estudiando un poco más profundo esta carta también aquí en el capítulo 4 de Efesios, los versículos 25 al 32, donde hemos estado mirando las exhortaciones del apóstol a despojarnos, que dijimos la semana pasada era eliminar, era tirar muy lejos todas estas ropas que huelen muy mal, huelen a pecado, estas ropas que nos hacen ver mal, porque necesitamos vestirnos con esta coraza de justicia. Entonces leamos Efesios capítulo 4, versos 25 al 32. Efesios 4, 25 al 32, recordamos y dice así la palabra de Dios. Por lo cual, y voy a leer un texto antes, porque como dice esto es algo para nosotras, ¿sí? Dice, si eres una hija de Dios, vestirse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora viene, desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, dice el verso 29, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que escuchan. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Aquí vamos a estar concentrándonos. Todo enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia.
Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La semana pasada meditamos en breve, quisiéramos ir con más detalles todavía, pero en breve, meditamos sobre lo que significa despojarnos de la mentira, ¿recuerdan? Despojarnos de la ira, y también hablamos de estas malas palabras, las palabras corrompidas. Bueno, hoy día vamos a reflexionar un poco más en lo que significa quitarnos de nuestras vidas aquellas cosas que siguen estorbando para vestirnos con la coraza de justicia. Y el versículo 31 menciona esta palabra: quítese toda amargura, ¿sí? Amargura. Un diccionario secular define la amargura de esta manera: es un sentimiento duradero, es un sentimiento de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente si se ha sufrido una desilusión o una ofensa o una injusticia. Y bueno, esta definición está bien, pero no olvidemos, es una definición humanista. Vamos a leer un texto de la palabra de Dios que yo recomiendo en casa leas todo el capítulo, ¿sí? Del Salmo 73 para ver cómo lo ve Dios, ¿sí? Siempre estamos mejor enfocándonos en la manera que ve Dios este sentimiento. Entonces, en casa, tarea, ya tienes ahí una tarea, todo el Salmo 73, maravilloso. Aquí el salmista nos va a mostrar lo que había en su corazón. Y dice, por ejemplo, el versículo 21 y 22, dice él: se llenó de amargura mi alma. Ahí está, bien claro, él lo confiesa. Se llenó de amargura mi alma. Mi corazón sentía punzadas, imagínate, punzadas, no podía respirar porque estaba tan amargado. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Entonces, como te digo, todo este capítulo tú vas a leer desde el primer versículo su situación y vas a ver que hay causas y hay efectos en la amargura. Hay causas y hay efectos. Lo puedes notar entonces desde el primer versículo, pero pon tus ojos en el versículo 3 y dime o piensa, ¿cuál es el pecado que menciona aquí el salmista, el cual le causó amargura? Dice el texto: porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. ¿Cuál es el pecado? ¿Ya pensaste? La envidia. El pecado que vemos aquí, en el que podemos caer todas. Atención. Pensar que los incrédulos solamente caen en esto, no. Nosotras podemos pensar que la prosperidad de los injustos, de los incrédulos, de los impíos, a nosotras nos falta. Ese ver las riquezas materiales, esas riquezas mundanas, considerarlas como algo tan preciado, en lugar de pensar en las riquezas eternales. Un poquito nos mencionaba Francisco anoche, ¿no? De tener esta mira en las cosas de arriba. Dicho de otra manera, nosotras podemos decir amén a los bienes materiales. No son los bienes que nos hacen feliz, ¿sí? Tenemos ese concepto y decimos amén, pero al mismo tiempo estamos codiciando en nuestro corazón algunas cosas terrenales y, ¿saben? Llegamos a amargarnos por ello. La envidia puede llegar a ser un estilo de vida, hermanas, un estilo de vida asfixiante, que está siempre mirando a los demás que tienen, que no tienen, y yo que no tengo y que tengo. El Proverbios 23, versículo 5, también nos muestra una tremenda verdad. Dice el proverbista: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Me encanta esa manera de expresarlo. ¿Cómo son las riquezas de acá? Ningunas. ¿Has de poner los ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán, mira, estas riquezas se harán como alas de águila, y volarán al cielo. Se van, ¡puf! ¿Viste? Tienes tu sueldo, te llega
tu cheque y de pronto, ¿dónde está? Se fue. Pagamos las cuentas, compramos esto otro y se fue. No dura nada. Nuestra atención, más bien, mujeres de Dios, es poner nuestra mirada en lo que es eterno. Poner realmente nuestra mirada en lo que va a perdurar para siempre. A veces se nublan nuestros ojos, ¿sí? Se nubla nuestro entendimiento de la realidad. Y la verdad es que en Cristo lo tenemos todo. Lo tenemos todo y tenemos más de lo que necesitamos. ¿Amén? Hermanas, entonces cuando Satanás se encargue de mostrar todo tipo de situaciones a tu alrededor, en tu vida, para hacerte pensar que algo te falta, estas irrealidades. Me encanta pensar en esto porque él está disfrutando mucho en este tiempo, también esclavizando a muchas personas en la irrealidad. Sal de la irrealidad un ratito. ¿Ah? Eso que ahora se dice el multiverso. ¿Ah? ¿Has escuchado eso? Un número aparentemente infinito de realidades que compiten entre sí para cautivar tu corazón. Entonces está muy de moda. Muchos tipos de realidades que realmente la realidad, la verdad, la podemos ver aquí en la palabra de Dios. Lo que somos, lo que dice el Señor que somos, lo que dice el Señor que tengo, que no tengo, etc. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque recordemos, nuestro corazón es engañoso y nos cautivan algunas irrealidades. El apóstol Pablo nos está haciendo un llamado de atención respecto a la amargura. ¿Sí? Este fue nuestro primer punto. La amargura, este sentimiento que oscurece nuestro carácter, amigas, hermanas. Yo alguna vez me sentí bien amargada por una situación X de mi niñez. Pero una vez, tal como el salmista, me identifico mucho con este hombre. Cuando él dice que entrando en el santuario, ¿te acuerdas ese texto ahí? Entendí la realidad, la verdad. Es que, Señor, tú me habías dado mucho más de lo que yo pensé que necesitaba. Entonces, la amargura oscurece nuestro carácter como hijas de Dios. Obstaculiza nuestras victorias en la batalla espiritual. Atención, mira, una ira no resuelta, una actitud vengativa, me la hizo, se la voy a hacer también. Los resentimientos, los rencores, los celos, la envidia, como estuvimos viendo, todas estas decepciones y la falta de gratitud por tanto que tenemos, nos llevan a un resentimiento, a la amargura. Y esta amargura, ¿saben lo que hace? Nos quita la reconciliación. Eso es lo que quiere Satanás, que estemos enemistados con Dios primeramente, y también con los que nos rodean. Entonces, todos aquellos que hemos sido un día reconciliados con el Señor, por la fe en esa maravillosa obra que hizo el Señor en la cruz a favor nuestro, hemos recibido de su gracia, hemos recibido de su misericordia. No podemos negar eso al que creemos que nos ha ofendido. Entonces, examinemos nuestra vida, nuestro corazón. ¿Hay ahí una amargura? Recuerda que esa raíz de amargura, en Hebreos lo dice, contamina a otros. Entonces, Proverbios 28:13 nos da un aliento. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, y aquí viene el aliento, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. No encubras este pecado, amiga. Continuamos con el verso 31. Ahora dice, quítense de nosotros, según el verso 31, después de la amargura, enojo, ira, gritería, ¿verdad? Pero de estos textos estuvimos hablando la semana pasada, ¿sí? ¿Recuerdan? Y si no estuviste aquí, vaya entonces a los videos, ahí están en YouTube, y puedes volver a
entender, a mirar o a escuchar lo que estuvimos compartiendo acerca del enojo, la ira y las malas palabras. Entonces, vamos a saltarnos un poquito y vamos a mencionar acerca de la otra acción que tenemos que evitar, dejar muy lejos, es la maledicencia, ¿sí? Ahí escribimos, maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Bueno, ahora vamos a definir. Es toda maldición, hermana o amiga, toda blasfemia, ¿sí? Todo lenguaje insultante, toda calumnia. Ahí está, incluido todo eso. De esto también mencionamos algo la semana pasada, cuando mencionábamos que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Entonces, una mujer de Dios no debería tener una boca sucia, con este tipo de groserías, con este tipo de insultos, de ofensas, de blasfemias. ¿Recuerdan cuando hablamos de usar el nombre de Dios en vano? Algo que a veces es una moda, es algo que está en nuestro lenguaje cotidiano y que debemos evitar. El nombre del Señor no se usa en vano. Entonces, otra cosa que tenemos que tener mucha atención, hablando de la maledicencia, es cuando nosotros usamos nuestras palabras para ridiculizar a otro. Cuando usamos nuestras palabras con sarcasmos, despreciando a los que nos están escuchando. Ojo, ojo con esas actitudes. Más bien nuestros labios deberían estar llenos ¿de qué? De alabanzas, de exhortaciones al Dios que decimos que amamos. Nuestra vida debe estar llena de amor sincero por el prójimo, quien también fue hecho a imagen y semejanza del Señor. Así que respetar a nuestro prójimo, perdonarle cualquier ofensa, así como nosotros hemos sido perdonadas. Entonces, la misma idea, anoche también el hermano Francisco nos recordaba, el apóstol Pablo lo ha mencionado en Colosenses, capítulo 3, 13 y 14. ¿Se acuerdan anoche? Soportándonos, dijo, lo marcó ahí. ¿Por qué tenemos que soportarnos? Sostenernos unos a otros. ¿Cómo lo hacemos? Perdonándonos unos a otros. Si alguien tiene una queja contra otro, de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotras, así también nosotras hacedlo. ¿Quiénes somos nosotras para negar el perdón a otra persona? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Dice el texto ahí en el 14, con este vínculo del amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí? Entonces, nos vamos al 31 otra vez de Efesios 4 y continúa la exhortación pensando en toda malicia. Toda malicia. Esa es otra acción que debemos dejar muy lejos. ¿A qué se refiere con toda malicia aquí el apóstol Pablo? Es la tendencia, es la inclinación apasionada por hacer lo malo. Y esto viene de nuestra naturaleza pecaminosa, esta tendencia, esta inclinación apasionada por hacer lo malo. Es decir, esta es una intención oculta muchas veces, ¿sí? Esta es una propensión a hacer el mal. Y se muestra muchas veces en la sagacidad para engañar, para no decir todo, porque realmente soy hipócrita y soy mentirosa, soy falsa, tengo una actitud hipócrita, como digo, con mis hermanos, con mis amigos. Entonces podríamos resumir todo esto a pensar en todo lo que es injusto. Entonces, si queremos vestirnos con la coraza de justicia, obviamente estas maledicencias, todo tipo de malicia debe ir muy lejos de nosotras. Una mujer temerosa de Dios da bien y no mal. Da bien y no mal. A todos los que lo rodean. Y principalmente, si eres una mujer casada, en esta noche casi todas, hay 3 solteras todavía aquí, solteras,
Pero si eres una mujer casada y algún día vas a ser una mujer casada, dice Proverbios 31, verso 12, que la mujer virtuosa le da bien y no mal todos los días de su vida. Todos los días de su vida. No solamente aquellos días que todo está bien. Te doy bien. Pero los días que está todo mal, te doy mal. No, tenemos que desechar toda maledicencia, toda malicia. Entonces, amar al marido y darle bien todos los días de nuestras vidas y de su vida, hasta que la muerte nos separe, esa es una decisión que hicimos, aquellas que fuimos en un momento delante de un altar y delante de muchos testigos y prometimos, nosotras, a mí nadie me obligó, prometimos dar bien todos los días de nuestra vida. Entonces, atención, porque eso es algo que se ha ido perdiendo, ¿no? Y muchas veces también descuidamos. Continuamos con nuestra lista de acciones que tenemos que despojarnos. Ya están todas ahí anotando. Versículo 17 ahora para arriba, en el capítulo 4. Vamos a leer. Esto pues, digo, requiero en el Señor. Lo digo y lo requiero. Atención, hermanas. Versículo 17. Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Ellos andan en la vanidad de la mente. Ahí dice, teniendo el entendimiento entrenebrecido, versículo 18, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, y sigue describiendo cómo ellos andan, duros de corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, además se entregaron en la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¡Wow! Dice el apóstol Pablo que nosotras podemos llegar a andar de esa manera, como los incrédulos, como los que tienen su corazón endurecido. Efesios 4:17, ¿no? ¿Sí están todas ahí? Entonces, lo primero que vamos a mencionar, antes de mencionar el corazón endurecido, es, ahí dice, la vanidad de la mente. Vanidad de la mente. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, andar en la vanidad de la mente es como andar sin rumbo. Sin rumbo. El comentarista bíblico también me encanta, lo definió así. Vivir vacíamente, carente de propósito y sin fruto. Vanidad de la mente, sin fruto. Tal vez vives una vida llena de actividades, muy ocupada, al punto de ando cansada, muy cansada. Pero no ves mucho progreso. ¿Por qué será? Bueno, tal vez has estado persiguiendo burbujas. Yo que estoy ahí con mis niños en la clase, bueno, ya terminamos las clases de preescolar y tenemos muchas burbujas y a ellos les encanta perseguir burbujas. Pero ¿sabes qué pasa? A veces se caen porque las burbujas hipnotizan y se pegan fuerte. Entonces, nosotras, mujeres, no andemos persiguiendo burbujas. Por muy atractivas y perfectas que parezcan, nos hacen perder el tiempo, nos hacen perder recursos que podríamos estar invirtiendo en lo que Dios quiere que nosotras invirtamos, siempre pensando en la eternidad. Entonces, ¿estás persiguiendo burbujas o estás persiguiendo lo que es real? Los libros de ficción y las películas de ficción son una categoría muy entretenida y muy atractiva. Pero yo personalmente, ustedes no tienen que decidir así, a mí personalmente, antes de escoger un libro de ficción y de gastar tiempo en un libro así, prefiero buscar un libro que me lleve a pensar en todo lo que es honesto, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es puro, que me lleve a pensar en todo lo que es justo. Una película que me lleve a pensar en todo lo que es amable, lo que es de buen nombre, lo que me da ejemplos de virtudes, las películas que me lleven a pensar en alabar a Dios. Entonces, otra vez digo, las películas, los libros de ficción no son todos malos porque el libro de Jan Bunyan, por favor, es una ficción, pero me encanta ese libro, El progreso del peregrino. Totalmente recomendable. Y muchos
se me fue el nombre ahora, de C.S. Lewis, muchos, Narnia y son ficción, pero nos llevan a pensar en el Señor. Así que, ojo, pero vuelvo a la realidad y volvemos a la realidad. Ser agradecidas con el rol, por ejemplo, que el Señor nos ha dado a todas en este estudio, en nuestra vida. No esquivemos las realidades, ¿sí? Otra vez, dije antes, la tendencia fuerte en esta época es a mantenernos fuera de las realidades. Hay muchas opciones para descuidar la realidad. Seremos mujeres que evadimos nuestras responsabilidades cuando nos ocupamos en lo que es vano. ¿Sí saben a lo que me refiero, no? Cuando le damos con el dedito hacia el teléfono y le damos y le damos. El hermano Francisco lo decía ayer, ¿no? Los videos de TikTok son cortitos, o los Reels que ahora están de moda, ¿no? Son cortitos, te atrae. Y ves uno y te entretiene, y ves otro y te entretiene, y pasas mucho tiempo en algo que no está llevándote a pensar en lo que Dios quiere. Tal vez, ¿no? Tienes que examinar todo, ¿no? Bien dice Proverbios capítulo 13, versículo 11, las riquezas de vanidad disminuirán. Esa es la verdad. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa, el que recoge con mano laboriosa, y podemos pensar en lo espiritual, el que se esfuerza en gastar tiempo con la palabra de Dios cada día, el que se esfuerza en memorizar un versículo, el que se esfuerza en completar las tareas, no quiere tener nada en blanco en su libro, el que se esfuerza, dice, sus riquezas espirituales aumentarán, podemos decir, parafrasearlo. En segundo lugar, en este pasaje, en el capítulo 4, versículos, 18 de Efesios, nos va a mencionar el entendimiento entenebrecido. Ojo, atención. Pablo nos dice que al igual que los incrédulos, no nos dice que nosotros tenemos, pero podemos llegar a pasar a estar en esta situación. Una mente con un entendimiento entenebrecido. ¿Sabes? Sabemos algunas cosas, pero está ahí como con un paño, nos cubre algo. Fíjate, dice que podemos tener el entendimiento como esa facultad que tenemos para aprender, esta capacidad que Dios nos ha dado para entender cosas, pero oscurecido. ¿Por qué? Porque no hay luz. Simplemente, oscurecido, entenebrecido. ¿Por qué? Porque no hay luz. Es como cuando entras en un túnel así, no hay luz, no ves nada. Pues, si tenemos la luz en nuestra vida, cada momento de nuestra vida, entonces no tendremos el entendimiento entenebrecido. Pero nosotras, cuando no teníamos a Cristo, por supuesto, sí teníamos esta incapacidad de entender las Escrituras. ¿Recuerdas cuando también el apóstol dice en 1 Corintios que la palabra de Dios es locura para los que se pierden? Pero para nosotras es poder de Dios. Hoy es poder de Dios. Entonces, antes teníamos esa condición, pero ahora no podemos andar como si las cosas de Dios no nos pertenecieran. Y a mí me encanta saber que es mía la mente de Cristo. Es mía, es tuya, hermana, si tienes a Cristo. Antes andábamos en tinieblas, pero dice Efesios capítulo 5 también, que ahora somos luz, somos hijas de luz. Entonces debemos andar como hijas de luz. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7, puedes anotar la cita. Solo voy a dar esta instrucción, este comentario acerca de esta cita. Primera de Juan 1, del 5 al 7, dice, hay una evidencia clara que nos delata si andamos con un entendimiento entenebrecido como los incrédulos, es decir, oscurecido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene luz, no tiene falta de verdad. ¿Y saben cuál es? La insensibilidad. Lee el texto al ratito en tu casa. La falta de sensibilidad es la falta de amor hacia los hermanos.
Esta acción tiene una raíz, por supuesto. Ahí también lo dice el texto. Falta de comunión con Dios. Cuando falta comunión con Dios, por supuesto, tendremos esta falta de comunión con nuestro hermano. No habrá sensibilidad por lo que le pasa a mi hermano. Un área que tenemos que examinar todas delante de Dios. Reconocerla, arrepentirnos, confesarla y repararla con humildad. Si es necesario, ir al hermano y pedir perdón por la actitud que estamos teniendo. Solo los que rechazan o ignoran, porque también ignoran, lo dejan de lado, el conocimiento de Dios, permanecen con esta ceguera, con esta oscuridad espiritual, saben como el mismo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque le han rechazado. Sigamos entonces meditando, vamos mirando estos versículos en Efesios 4, las actitudes que tenemos que desechar, tirar muy lejos para ponernos la coraza de justicia. Sigue diciendo, no andemos como aquellos ajenos de la vida de Dios, que por la ignorancia que hay en ellos, dice que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y aquí nos vamos a estacionar en esta palabra que es un poquito, no la usamos tanto, ¿no? La lascivia. ¿Qué es la lascivia? Atención, la lascivia es un pecado que tiene que ver con todo tipo de acciones o pensamientos, viles, indignos para una mujer hija de Dios. Todas estas acciones y pensamientos viles e indignos, todo tipo de inmoralidad o de depravación. Vamos a seguir dando sinónimos. Escucha. La lascivia implica la imposibilidad de controlar los deseos y las pasiones sexuales. Perdón. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Ahí va. No te puedo creer. No puedo ver si no tengo este anteojo. Hija mía, help me. Se salió el tornillo. Ok. Esto es en vivo. No tengo tornillo, así que afirmarlo como sea. Bueno. Hablando de la lascivia. No importa. Algo brilla ahí. No, pero es muy grande. Ya está. Señor, dame luz. Dame nomás los anteojos. Voy a tratar de que no se caiga el vidrio. No, si tengo como 10.000 aumentos, así que no sirven cualquiera de... A ver. Chicas, ya tengo 49, entonces... ¡No! A ver, sí, capaz, a ver. Mami, ya encontré el tornillo. ¿Cómo me veo? Estoy media mareada, no. Es interesante, ¿ah? Es interesante porque, como orábamos al principio... No, qué vergüenza. Déjense de pasarme lentes. No, Violeta. No, Beldita. Todo lo puedo en Cristo. Dame visión, Señor. Está bien. Voy a tratar de afirmarlo. Como hacían antes, ¿no? Con el dedo aquí. Dámelo. Dame el lente. Ya, chicas, concentrémonos. Volvamos aquí porque esto es algo súper importante, ¿no? Ok. Así. Voy a tratar de no moverme. Entonces, ya. Concentrémonos. El pecado de la lascivia. Ahora sí, esto es algo muy serio, ¿no? Implica, como decíamos, la imposibilidad de controlar todas estas pasiones y estos deseos sexuales, los que pueden derivar en una obsesión, en una esclavitud. Así que cuando pensamos en esto es muy importante volver a retomar lo que ya habíamos dicho, mencionando acerca de la dureza de corazón.
un incrédulo, un insensible, por supuesto, va a estar más listo para caer en tentaciones inmorales. Nosotras, hijas de Dios, que tenemos a Cristo, que tenemos la luz, debemos aferrarnos a la verdad y no ser insensibles. ¿Sabes? La dureza es insensibilidad, es un desprecio por todo aquello que nos satisface a nosotras mismas. Entonces, por eso es muy común ver en el mundo todo tipo de inmoralidades. ¿Sí están conmigo, no? Todo tipo de inmoralidades, impurezas, todo tipo de conflictos, el abandono de las responsabilidades como mujeres casadas, como aún señoritas con un novio, porque un corazón endurecido solo buscará su propio bien, su propio ego, satisfacer su ego. Entonces el corazón endurecido no tiene problema con la fornicación, que es tener relaciones íntimas, sexuales, fuera del matrimonio. Un corazón endurecido no tiene problema con el adulterio, ¿sí? No le interesa, no le importa ensuciar lo que dice el Señor, que es algo tan sagrado el matrimonio, ¿sí? Entonces tampoco menos le importa ensuciar, hacer un problema con las familias involucradas en un adulterio. Así que no hay problema tampoco, esta persona que tiene su corazón endurecido, en usar la pornografía, ¿sí? Aún sabiendo también, y esto es algo importante, que todas recordemos y al aconsejar a nuestros hijos, mencionemos, porque algunas personas quieren como ignorar esto, ¿no? Que las personas que están en pornografía son personas que se han expuesto a ellas mismas, usadas, abusadas por estos mismos inescrupulosos que solamente quieren llenar sus bolsillos, ¿verdad? Con dinero de estas personas tan vulnerables, ¿no? Muchos están ahí solamente porque han sido, como digo, manipuladas para ser usadas, abusadas. Entonces, siempre nosotros pensamos como familia y hablamos con nuestros hijos que estas personas que están en la pornografía, olvídalo, sí puedo leer, pueden llegar a ser nuestras hermanas, nuestras mamás, nuestras tías, o en el caso de hombres también, porque también hay hombres que han sido abusados en ese sentido, usados. También ha sido comprobado muchas veces que estas personas que participan en la pornografía son esclavos sexuales de organizaciones criminales, como les decía, que llaman a este placer, a esta perversión. El corazón endurecido, el corazón de un incrédulo, nosotras no podemos llegar a tener este corazón. No andéis como los incrédulos, dice el apóstol. No es sensible porque solo busca su propia satisfacción. Son estas características exclusivas de quienes no tienen a Cristo, ¿sí? Pero nosotras podemos también llegar a tenerlas. Atención, el apóstol Pablo exhorta con mucha vehemencia, con mucha fuerza. Atención, aquí en la primera carta a los tesalonicenses lo leemos, en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 al 8. Atención, y aquí estamos terminando. Fija tus ojos en estos pasajes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 al 8. Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de inmoralidad. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, por si acaso, porque aquí está un poco más generalizado. Todos nosotros debemos buscar la santificación, apartarnos de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar, dice la versión internacional, su propio cuerpo, ¿sí? De una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos que hacen a los paganos,
que no conocen a Dios. ¿Sí? Sigo leyendo. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor dice, castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y lo hemos advertido. Dios no nos llamó a impureza, sino que nos llamó a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones, hoy día lo hemos escuchado, ¿y qué vamos a hacer con estas instrucciones? ¿Rechazarlas o someternos a ellas? Dice aquí que el que rechaza estas instrucciones no rechaza a hombre, sino a Dios mismo. A Dios mismo es al que rechaza, al Espíritu Santo que vive en nosotras. Así que todas estas acciones son contrarias a la decencia que hemos sido nosotras llamadas. ¿Sí? Entonces, hermanas, antes de ponernos la coraza de justicia, tenemos que eliminar todas estas acciones que hemos ido meditando desde la semana pasada. Recuerden, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las invito a tener una oración. Padre Celestial, te damos tantas gracias en esta hora por tu amor y por esto que tú has estado marcando muy fuertemente en nuestras vidas estas últimas semanas. Oh bendito Señor, en la medida que hemos ido examinando cada una de estas palabras, tenemos que reconocer, muy avergonzadas delante de ti, que muchas veces hemos caído como los incrédulos. Perdónanos, Señor. Hace tu oración, amiga, hermana. Confiésale al Señor ese pecado que tú has ido entendiendo, en el que has caído. Oh bendito Señor, que la sangre preciosa de nuestro Cristo, nuestro Salvador, limpie nuestro corazón de todas esas maldades que te han ofendido. Padre Celestial, no queremos ser mujeres amargadas. No queremos ser mujeres que van haciendo el mal con las palabras, con las actitudes, con los pensamientos, usando a los otros, ofendiendo a los otros. Ayúdanos, Señor, a tener dominio de nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor, con tu poder. Te lo pedimos todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor las bendiga.